Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que además también se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que por supuesto está también disponible a través de internet, porque ustedes pueden sintonizar la página www.radioformula.com.mx y escuchar este programa, naturalmente. Les agradezco mucho su presencia, su compañía en esta tarde de sábado, porque ya saben ustedes que los sábados es día y hora, las 4 de la tarde, de platicar de historia de México. Gracias, les recuerdo también que están a su disposición las vías electrónicas que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias nuevamente, gracias, muchas gracias amigas y amigos por su valiosa compañía, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar, porque lamentablemente las tristes, trágicas en realidad noticias de esta semana que todos conocemos, porque fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas, allá en la población de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, 2 padres de la Orden de la Compañía de Jesús, de nombre Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados. Pues, tristemente, me dan la oportunidad, que mucho lamento, de adelantar un tema que había yo planeado para más adelante en este mismo año, y que se refiere a los 450 años que se cumplen en este 2022 de la llegada de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, a México, a la entonces Nueva España. Quizás recuerden que allá en enero, cuando hicimos el primer programa del año, de este año, comentaba yo que entre los muchos acontecimientos que habría que recordar, estaba precisamente ese, el de la llegada de los jesuitas hace 450 años, insisto, porque esta congregación religiosa es sumamente importante en la historia de México. No solamente en la materia espiritual católica a que se dedican fundamentalmente, sino por su participación social e histórica en nuestro devenir, en nuestra trayectoria, desde aquellos remotos tiempos, casi 5 siglos atrás, hasta nuestros días. La presencia de la Compañía de Jesús ha sido capital en varios aspectos, que me voy a permitir, eso sí, dejarlos un poco para después, en el momento oportuno que corresponde, en septiembre exactamente, al aniversario de la llegada de los jesuitas a nuestras tierras. Pero quisiera yo adelantar, sobre todo, con un tema específico. No es la primera vez que aquí, en lo que hoy es México, que antes se llamaba la Nueva España, no es la primera vez que son asesinados de manera bárbara sacerdotes jesuitas. En el periodo que comprende desde su llegada en 1572 y hasta su expulsión de la Nueva España
en 1767, tema que en su momento, a lo mejor lo recuerdan, hace ya algunos años platicamos con detalle sobre la expulsión de los jesuitas que realizó el rey de España Carlos III, y que será uno de los detonantes de nuestra independencia, por las razones que en su momento platicábamos y que recordaré, repito, en un programa subsecuente cuando hablemos ya específicamente de la obra jesuita en México. Pero reitero y regreso, en esos años, desde que llegan a las playas de Veracruz y hasta que por allí mismo son expulsados en 1767, hubo casi 20 jesuitas asesinados también. Y en una característica que es muy similar a lo que aconteció en estos días. Fueron muertos de manera bárbara, de manera cruel, también en el norte, en el noroeste específicamente de la entonces Nueva España. La zona que fue elegida por los propios jesuitas para allí realizar su trabajo misional en el noroeste. Un territorio amplísimo que hoy abarcaría los estados, por supuesto, de Chihuahua, de Durango, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit y las dos entidades federativas de nuestra península de la Baja California y Baja California Sur. Allí trabajaron, allí operaron como misioneros los jesuitas durante la época colonial, así llamada, durante la Nueva España. Ahí siguen trabajando hoy en día. Y allí, casi 20 de ellos, en aquellos tiempos de la Nueva España, sufrieron lo que se conoce o se le llama como el martirio, el dar la vida, el morir por su fe, en defensa de su fe, de sus creencias católicas. Esta es una historia que vamos a platicar de manera muy sintética el día de hoy, no sin antes simplemente comentar que los jesuitas, esta orden, esta congregación religiosa fundada allá en 1540 por San Ignacio de Loyola, estos sacerdotes que se van a convertir, como se decía entonces, en los soldados del Papa, en el intento de contrarreforma que la Iglesia Católica emprendió para enfrentarse al protestantismo, llegaron a México en 1572, pero ya habían iniciado antes su expansión geográfica. Ya estaban en Paraguay, ya habían llegado hasta China y Japón. Había pues un gran despliegue misional de los jesuitas, y a México específicamente van a llegar por la orden de quien entonces era el padre superior de ellos, el líder de los jesuitas aquí en la tierra en ese momento, San Francisco de Borja. Bueno, aún no era santo, el padre Francisco de Borja, que después será ya santificado y será San Francisco de Borja. Llegaron los jesuitas, repito, en 1572, con dos misiones, dos encargos, dos objetivos muy claros definidos por el propio Francisco de Borja. Venían a la Nueva España, primero, a educar a la juventud y segundo, a ayudar, a colaborar en la conversión de los gentiles, es decir, en la evangelización. En la primera parte, en la primera misión que desconfiaron, la de educar a la juventud, que vamos a platicar con muchísimo detalle en algunos programas más. Pues como todos sabemos, los jesuitas fundaron colegios importantísimos aquí en la Ciudad de México, entre ellos el famoso de San Ildefonso, en Tepozotlán, en Durango, en Guadalajara, en Puebla, en Oaxaca, en Pátzcuaro, y se dedicaron precisamente a esta labor educativa de alta calidad, como la que al día de hoy todavía cumplen, y que en su momento, como ya lo platicaremos, y ustedes seguramente lo saben, va a ser decisiva en la formación de un pensamiento y de un sentimiento de mexicanidad que después desembocará en nuestra independencia. Pero no es el tema que deseo platicar hoy. Más bien quiero centrarme en ese otro segundo objetivo importante que les fue fijado y al cual también se dedicaron con el mismo ahínco, con el mismo fervor,
como lo hicieron con la educación, que es la misión, ser misioneros, ser evangelizadores. Los jesuitas llegan, repito, en 1572, al frente de ellos como padre provincial, como padre superior, viene el sacerdote Diego López, lo acompañan 15 jesuitas más, todos ellos imbuidos de los principios fundamentales que rigen, que norman a la Compañía de Jesús y que habían sido diseñados por el propio San Ignacio de Loyola. Participar en la evangelización, defender la fe católica, promover la justicia, obedecer al Papa y todo ello, como dicen los propios lemas jesuitas, todo ello por la mayor gloria de Dios. Es una congregación, repito, importante en la historia de México, en la historia mundial no se diga, bueno, al grado tal que al día de hoy, como todos sabemos, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, cuyo nombre original es Jorge Mario Bergoglio, es un sacerdote jesuita, pertenece a los jesuitas, a estos mismos que fundó en su momento San Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y en México, insisto y repito, tendrán una destacadísima presencia y participación tanto en las labores educativas como en las misioneras. A ellos les fue confiada la evangelización de ese territorio al noroeste de la Nueva España, un territorio difícil, complicado, complejo, sumamente lleno de problemas, y ellos van a ir allá llenos de amor y de pasión y de compromiso por su labor evangelizadora. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a conocer la historia de los mártires jesuitas, los sacerdotes de la Compañía de Jesús, que allá en la Nueva España, entre su llegada en 1572, hace 450 años, y su expulsión en 1767, sufrieron la pérdida de la vida, asesinados bárbaramente, en lo que se conoce como el martirio, esta forma de morir en defensa de la fe, esta forma de muerte cruel, en la que los ingredientes principales son el odio a la religión católica, y que padecieron una veintena de sacerdotes jesuitas en aquellos tiempos, y esto a colación por los tristes y muy lamentables acontecimientos que comentaba yo de esta semana, en el cual también fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas allá en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Coincidencia además histórica asombrosa, porque estos 20 mártires a los que hacemos referencia y que en un momento más diremos quiénes son, también murieron en aquella región, el noroeste de la Nueva España, que decíamos también en el bloque anterior, fue el territorio que les asignaron a los sacerdotes de la Compañía de Jesús para que en ellos desarrollaran su labor misionera como evangelizadores, como promotores, como propagadores de la fe católica allá en la Nueva España. Les tocó esta zona que, decía yo, corresponde hoy a los estados de sur a norte, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, de Durango, de Chihuahua, a la Baja California Sur y a la Baja California. Esta zona les correspondió porque, hablando con toda claridad, los jesuitas llegaron ya muy tarde, 50 años después de la conquista. Llegaron en 1572, estamos recordando este año su 450 aniversario de que llegaron a Veracruz, pero cuando esto sucedió, ya las zonas céntricas del país, las zonas del sur, las zonas de la península yucateca, ya estaban en proceso de evangelización por las primeras órdenes misioneras que habían llegado, que llegaron antes que los jesuitas, particularmente y sobre todo los franciscanos, los dominicos y los agustinos, quienes además, estas 3 órdenes, se encargaron de lo que podríamos llamar la zona geográfica que
en una forma muy arbitraria, iría desde Jalisco hasta Oaxaca y hasta Yucatán, que corresponde a donde existía poblaciones originarias sedentarias, es decir, que tenían cultura, civilización, poblados, ciudades inclusive, como la Gran Tenochtitlan, y en donde, pues, los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos comenzaron de inmediato a trabajar desde el momento mismo, como ya lo platicamos hace unas semanas, en que arribaron a la Nueva España. Así que medio siglo después, cuando llegan los jesuitas, pues ya estas zonas de cultura sedentaria, de naciones originarias que estaban asentadas en la tierra, era ya motivo de la preocupación de las primeras órdenes religiosas que llegaron, y a los jesuitas pues los mandaron al norte, específicamente al noroeste, en donde había fundamentalmente naciones originarias nómadas, que iban de un lugar a otro, que viajaban constantemente, que siempre estaban en movimiento, que no tenían aún esta característica de asentarse en un poblado, porque eran, según sus propias formas de vida, personas que tenían como tránsito normal en su existencia el deambular de un lado para otro, cazadores recolectores como les llaman. A esta zona noroeste, fueron asignados los sacerdotes de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Claro, era muy difícil, ¿eh? Franciscanos, dominicos, agustinos, se habían hecho cargo de los mexicas, de los tlaxcaltecas, de los otomíes, de los purépechas, de los zapotecas, de los mixtecas, de los mayas, y en cambio a los jesuitas pues les tocó esta parte complicada y difícil de poder atender la evangelización de nómadas, con un grado, y hay que decirlo con toda claridad, mucho menor de civilización que los otros habitantes originarios que ya estaban en la parte centro del país. Por supuesto, a los nómadas, en el noroeste de la Nueva España, que eran pues bastantes miles de ellos, necesitaban también incorporarlos a la civilización occidental, a la civilización española, a la cultura española, a la religión católica, y esto es lo que le va a corresponder hacer el trabajo a los jesuitas. Hay que decir que fue muy difícil y muy complejo, por las características propias del territorio, que combina sierras abruptas con desiertos inmensos, con momentos de calor extremo, con también momentos de frío intensísimo. Son lugares abruptos, difíciles como son hasta hoy en día, y a ellos pues les tocó actuar, trabajar, misionar en esta tierra. Hay que decir con toda claridad que los jesuitas, la gran mayoría de ellos eran españoles, pero también hubo entre los misioneros ya criollos, es decir, nacidos aquí en México, pero también, y esto sí es muy notable, entre los jesuitas había sacerdotes que pertenecían a la Compañía de Jesús, que provenían de diversos países europeos. Había alemanes, de los distintos principados de lo que hoy es Alemania, había polacos, había franceses, había flamencos, es decir, belgas, había italianos, es decir, había una multiplicidad de nacionalidades europeas en esta labor jesuítica dedicada directamente a trabajar con las naciones nómadas originarias. Hay también que decir, y esto es parte de lo que debemos platicar con toda claridad, que en la labor misionera de los jesuitas, durante la estancia de ellos allá en el noroeste de la Nueva España, durante estos 170, 180 años en que duró su labor como evangelizadores en esas naciones nómadas, hubo 27 levantamientos indígenas en su contra. Los habitantes originarios de aquellas regiones no estaban muy a gusto, que digamos, con la labor evangelizadora de los jesuitas. Este es un elemento importantísimo, un elemento además capital que permite entender
por qué casi 20 sacerdotes jesuitas fueron martirizados, fueron asesinados. Hay que decir también con toda claridad que los jesuitas eran personas muy cultas, muy preparadas, que su primera intención cuando llegan a los territorios en los que van a trabajar como misioneros es la de aprender la lengua del lugar, sea la lengua huichol, la lengua celi, la lengua cola, la lengua pime, la lengua tepehuán, la que ustedes gusten y manden, la pericú en la Baja California Sur. Todos tienen que aprender la lengua del lugar para poder comunicarse con los habitantes de allí. Y además también, y esto es importante, los jesuitas tenían el poder que les concedió el rey de España de ser ellos, fíjense, esto es interesantísimo, ser ellos quienes detentaran el poder público, quienes gobernaran, quienes servirían no solamente como sacerdotes, no solamente como misioneros, sino también como gobernantes, como dirigentes de las comunidades, como policía, como jueces, como consejeros, como maestros en las escuelas. Ellos lo eran todo en sus comunidades. Comunidades que además ellos también crearon. Decía yo que en el noroeste de la Nueva España las naciones originarias eran nómadas y para ello los jesuitas, para poder evangelizar, decidieron, con la palabra que se utilizaba entonces, reducirlos, es decir, asentarlos forzosamente. Iban acompañados de algunos cuantos soldados, no muchos, pero esto les permitía, con las armas de fuego que desconocían los habitantes originarios, les permitía forzarlos a reducirse, a establecerse, a fundar un pequeño poblado que se llamaban misiones genéricamente, como lo hicieron por ejemplo en el Paraguay, pero aquí también formaron misiones, pueblos de indios, en los cuales el único ser distinto a ellos era el misionero y el soldado que lo acompañaba. Pero los obligaron a asentarse, los obligaron a convertirse en sedentarios y ejerciendo toda la autoridad, tanto política como civil, como policíaca, como moral y espiritual, el sacerdote jesuita se convirtió en el jefe, en el líder de esa pequeña comunidad y se encargó además también de predicar y de combatir lo que ellos creían que era el mayor pecado de los habitantes originarios, que los sacerdotes jesuitas llamaban simplemente la lujuria, el exceso de mujeres, la poligamia, diríamos hoy en día. Llegaron a extremos tan graves que para apartar a los habitantes originarios de aquellas regiones del pecado, decidieron inclusive separar a las mujeres de los hombres, y llegaron el caso además también de trasladar a las mujeres y sacarlas de los poblados para que los hombres no tuvieran cercanía ni contacto con ellas. Todo esto fue molestando a esos habitantes originarios, ¿eh? No crean que estaban pasivos esperando a ver qué sucedía. Pero antes de irnos al corte, también para este tema hay recomendaciones bibliográficas. Miren, primero, para entender la actuación de los jesuitas en el entorno, en el contexto de la Nueva España, les recomiendo este libro que es muy reciente, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama La Iglesia en el México Colonial, que coordinó el gran historiador mexicano Antonio Rubial. Él, al frente de un grupo de destacadísimos expertos, escribieron este libro fabuloso, que se los recomiendo mucho, que permite entender desde una perspectiva ya muy moderna cuál fue el papel, la actuación y la importancia de la Iglesia Católica durante la época colonial. Les reitero, Antonio Rubial coordinó este libro, La Iglesia Católica en la época colonial, publicado por la UNAM. Pero además también, para poder comprender el valor y la importancia de los jesuitas en la historia universal, inclusive para entender el por qué al día de hoy el Santo Padre Francisco es un sacerdote jesuita, hay este libro, Los jesuitas y los papas, que publicara un sacerdote jesuita, John O'Malley, irlandés, que se vende en las librerías religiosas. Yo he pasado por ahí alguna y por eso lo compré, y que se los recomiendo profundamente. Es de editorial Mensajero, Los jesuitas y los papas, y es una historia breve, sencilla, de la orden, la congregación de la Compañía de Jesús. Pero ahora sí, amigas y amigos, en un momento más
regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos haciendo un recuento rapidísimo de los mártires de la Compañía de Jesús, de los sacerdotes jesuitas que han perdido la vida, particularmente en la historia de México, durante aquel periodo conocido como la Nueva España, la época colonial. Es a la que nos estamos refiriendo y, por supuesto, en obvia relación triste a los sucesos de esta semana, que está terminando, en el cual 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados, y también en la misma zona en donde sus compañeros de congregación, otros jesuitas siglos atrás, también fueron martirizados en el noroeste de la entonces Nueva España. Decía yo hace un momento que los sacerdotes jesuitas en aquel tiempo se apropiaron de los papeles más importantes de esas comunidades que ellos mismos formaron, de las cuales eran líderes por disposición del rey, además también ejerciendo los poderes civiles, el poder policíaco, el poder de castigar, ser jueces, ser maestros y también ser sacerdotes. Esto con la idea, por supuesto, de evangelizar, de propagar la fe, de arrancarle sus creencias antiguas, de implantar la semilla del catolicismo, pero además también, y esto es algo que los propios jesuitas en sus cartas narran y cuentan con mucho detalle, de evitar el gran pecado de la lujuria, del que acusaban a los habitantes originarios por su exceso de afición a las mujeres, porque tenían muchas, porque las explotaban, porque las hacían trabajar en exceso mientras ellos nada más se dedicaban a la cacería, y porque finalmente para los jesuitas el trato a la mujer, por una parte, y el exceso de pasión por las mujeres, por otra, era para ellos un pecado nefasto, nefando, el de la lujuria, y es al que van a tratar de combatir, imponiendo, para empezar, separación entre hombres y mujeres, castigos corporales a los hombres que se atrevían a hacer alguna cosa indebida, y llegando al grado extremo de llevarse a las mujeres de las poblaciones, de las misiones, de las reducciones que ellos mismos habían fundado, a otro lugar para separarlas de los hombres, para que los hombres aprendieran a comportarse. Esto naturalmente va a traer, entre otras cosas, el odio, la molestia de los habitantes originarios de aquellas regiones. Naturalmente estaban en contra de esto, se oponían por completo porque les estaban cambiando su forma de vida tradicional, los obligaban a trabajar, los imponían además también rutinas, quehaceres, los hacían trabajar. Bueno, para el sacerdote jesuita eso era una utopía, vivir un modelo de vida perfecto impuesto a los habitantes originarios, pensando que ellos aceptarían de buen grado salir de su incivilidad, de su barbarie, como decían los propios jesuitas, para ascender en la escala de la civilización. Los jesuitas pensaban que estaban en lo correcto, combatían el mal, el pecado, sin contar que a lo mejor los habitantes originarios pues estaban más felices en su incivilidad, o bien, en términos muy contemporáneos, en su libertad de hacer lo que quisieran. Esto va a provocar, entre otras cosas, repito, 27 sublevaciones indígenas en esa zona que van a acarrear a lo largo de los tiempos, en los casi 80 años que duró la evangelización jesuítica en el noroeste de la Nueva España, casi 20 mártires, 20 sacerdotes asesinados. Miren, rápidamente, los jesuitas llegaron y fundaron misiones, casi 150 hubo en total, en diversas zonas misionales. Tenían 10 zonas muy claras. Primero, San Luis de la Paz, allá en San Luis Potosí, en donde estaban los chichimecas, y en donde en 1589 fundaron su primera misión. Luego se fueron a Sinaloa, a la costa de Sinaloa, donde vivían los guasabes, y allí fundaron misiones en 1591. Luego subieron un poquito hacia la derecha, hacia la zona de Durango, donde vivían las naciones originarias de los acaxes, los jiquimines, los tepehuanos, los tamazules. Y allí, en la frontera de Durango con Sinaloa, en 1592 se establecieron sus misiones. Luego subieron hacia el norte, a la zona de los indios mayos, de los indios yaquis. Ahí, en la parte, digamos, sur de Sonora y norte de Sinaloa, fundaron misiones en 1614. Más adelante se fueron a la Tarahumara Alta, en donde vivían los tarahumaras, también llamados raramuris,
en donde fundaron ya en Chihuahua en el año 1673 sus misiones. Después fueron al desierto de Sonora, a la Pimería, en donde estaban los Pimes, ahí vivían los Pimes, y fundaron misión en 1687. Después irían hacia la costa de Sonora, la parte central de Sonora, frente a la isla de Tiburón, inclusive llegaron a la isla de Tiburón donde vivían los indios Seris, la nación originaria de los Seris, fundando misión en 1688. Luego ya brincaron a la península de la Baja California, en donde encontraron primero, en la parte sur, a los Pericúes o Pericúes, y en la parte media a los Guaycuras, fundando misiones a partir de 1697, y remataron, ya un poco más al sur después, en el actual Nayarit, en donde fueron a evangelizar a los huicholes y a los coras a partir de 1716. Este es el escenario geográfico y etnográfico de el trabajo de los misioneros jesuitas. Repito, entre ellos trabajarán, son casi 300 los que en estos 180 años colaboran en las misiones, van a fundar casi 150 reducciones o misiones o pueblos, van a además también tener que padecer 27 levantamientos indígenas, y esto les va a ocasionar o producir casi 20 sacerdotes muertos, martirizados. Hay que también comentar, y esto es indudable, ninguno de estos 20 mártires jesuitas es santo. A ninguno la Iglesia Católica lo ha elevado al santoral, quizá porque, además de sus muchas virtudes como santos varones que buscaban el bien, quizá les echan en cara también históricamente que, de hecho, establecieron una tiranía para poder erradicar, extirpar el pecado. Ha habido intentos muy serios, tanto de la diócesis de La Paz, allá en Baja California Sur, como de las diócesis de Durango y de los Tepehuanes, en donde se ha intentado promover ante el Vaticano la causa de canonización de estos mártires jesuitas que murieron en defensa de la fe, pero no han prosperado. Miren, ¿quiénes son ellos? Primero, el primer mártir jesuita se llamaba Gonzalo de Tapia, fue martirizado en el año 1594 por los acaxes, allá en la sierra, pues entre Durango y Mazatlán, allá por Tamazula, por esos rumbos. Allí fue martirizado el primer sacerdote jesuita que murió en las tierras novohispanas, repito, Gonzalo de Tapia, en 1594. Años después, en 1616, un levantamiento de los indios tepehuanes, y digo indio en el sentido histórico de la palabra, no es ofensivo, ocasionó la muerte de ocho sacerdotes jesuitas. Los padres, Hernando de Tovar, Bernardo de Cisneros, Diego de Orozco, Luis de Álvarez, Juan del Valle, Juan Fonte, Jerónimo de Morata y Hernando de Santarén. 8 sacerdotes jesuitas allá en el levantamiento de los tepehuanes en 1616, que son los que se intentó promover, canonizar y que no ha prosperado, También lo aclaro tal cual. Más adelante, en 1630, fueron martirizados 2 sacerdotes jesuitas más. Esto en Chinipaz, allá en la Sierra Tarahumara, por las barrancas, la Barranca del Cobre, por esos rumbos de allí, los tarahumaras, los rarámuris, martirizaron a los padres Julio Pascual y Manuel Martínez en el año de 1630. Más adelante, un sacerdote jesuita de origen flamenco belga, en 1650, Cornelio Beaudin, fue también martirizado por los tarahumaras. 2 años después, en 1652, el padre Antonio Jacome Basile, italiano de origen, también fue martirizado por los tarahumaras. Más adelante, ya hacia 1690, otro sacerdote, Manuel Sánchez, junto con otro más, Diego de Ortiz, fueron también martirizados por los tarahumaras. Después, una figura que mucho hemos platicado en estos programas, el padre Lorenzo Carranco, y días después, el padre Segismundo Tamaral, ambos jesuitas que estaban en lo que hoy es la Baja California Sur, en la misión de Santiago y en la misión de San José del Cabo,
en 1734 fueron martirizados por los pericúes o pericués. Más adelante, ya para 1751, los sacerdotes jesuitas Enrique Rouen, de origen alemán, y Tomás Tello, el español, fueron martirizados, repito, en 1751, en la ciudad, hoy ciudad de Caborca, por los pimes. Y por último, y esto es quizás un poquito exagerando y abriendo la imaginación un poco más, pasados mucho tiempo, pasados más de un siglo, mucho más de un siglo, ya en 1927 fue asesinado, fue muerto, fue fusilado en realidad el último sacerdote jesuita hasta los tristes sucesos de esta semana. Me refiero, no tiene nada que ver ya con la época colonial, pero me refiero al padre Miguel Agustín Pro, que fue fusilado por ser acusado sin pruebas y sin juicio de haber participado en un atentado contra un sonorense. Álvaro Obregón fue ordenado su fusilamiento, su muerte por otro sonorense, Plutarco Elías Calles, y fue ejecutado por otro sonorense chihuahuense, el general Roberto Cruz. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana. Un programa distinto, diferente, lo sé, en el cual, como lo dije en el primer bloque, estoy anticipando un poco algo que debería yo platicar ante ustedes más adelante, cuando habláramos de los 450 años de la presencia de la Compañía de Jesús, de los sacerdotes jesuitas, en nuestro México. Claro, iniciando cuando su llegada en 1572 en la antigua Nueva España, pero que han tenido presencia constante, inclusive aún así dejaron secuela después de su expulsión en 1767, porque las ideas que sembraron en los mexicanos de entonces serán más adelante la semilla de las ideas de la mexicanidad que conducirán a nuestra independencia. Regresarán más adelante y seguirán actuando en nuestro México como hasta nuestros días, en donde estamos, pues, con tristeza, observando este terrible suceso de estos días pasados, en los cuales, lo repito ya por última vez, 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados bárbaramente en el norte del país, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, que es escenario, como veíamos hace un momento, de también martirios de jesuitas, donde fueron martirizados, donde fueron asesinados, donde fueron muertos sacerdotes jesuitas allá en la remota época colonial. Pasábamos la lista de revista de estos hombres, cuyos nombres se ignoran, por supuesto, y que quizás sea esta la primera vez que en un programa radiofónico se menciona el apelativo de cada uno de estos sacerdotes jesuitas que murieron martirizados en defensa de su fe por odio hacia la religión católica y quizá por odio a ellos, porque los habitantes originarios de los cuales ellos se hacían cargo para evangelizar, pues seguramente estaban muy enojados por todas las limitaciones que les impusieron, incluyendo la fundamental del trato con mujeres. No voy a juzgar si estaba bien o mal, pero ellos tenían muchas mujeres cada uno de los varones, y esto a los sacerdotes jesuitas les pareció incorrecto, pecaminoso, pecado de lujuria, decían ellos, e intentaron corregirlos, y esto va a provocar, como consta en las crónicas, muchos de esos 27 levantamientos que en 20 casos conducirán al martirio a los sacerdotes jesuitas. Ya hablamos, los recorrimos todos, desde Gonzalo de Tapia el primero en 1594, y después los 8 mártires jesuitas que en 1616 fueron martirizados por los tepehuanes, y después, por supuesto, los muchos que han padecido el martirio por causa de los tarahumaras de aquellos tiempos. Inclusive los pimes también martirizaron jesuitas, los pericúes allá en la Baja California Sur. Y naturalmente, bueno, pues esto llega al extremo y forzado un poquito, como yo lo comenté hace un momento, del último jesuita que había muerto en México allá en el siglo XX, en 1927, el padre Pro,
No tiene nada que ver con la época colonial, pero simplemente hacía yo notar la curiosidad de que también, en última instancia, los que lo mataron, quienes ordenaron su muerte, son también habitantes originarios de el noroeste ya entonces de México, de Sonora. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Roberto Cruz. Nada más es una absoluta y auténtica coincidencia histórica. Estos son pues los mártires jesuitas, una veintena de ellos. Hay algo interesante, ¿eh? En el pensamiento jesuita, el perder la vida, el martirio está considerado como parte de su deber ser, como parte de su obligación. Los textos antiguos, los que estudiaron y leyeron todos y cada uno de estos 20 mártires jesuitas, claramente les indican que el camino de su deber es inclusive aceptar el martirio. Y no es que lo diga yo ni que esté haciendo propaganda religiosa ni nada, simplemente basta con leer los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que los escribió él mismo allá a partir de 1540, y que es de alguna manera el libro obligatorio que todo sacerdote jesuita debe leer, comprender y casi recitar de memoria. Allí está muy claro, allí aparece que los jesuitas, cuando hacen sus compromisos de contribuir a defender la fe, a propagar la fe católica, a defenderla, a obedecer al Santo Padre, porque son los soldados del Papa, y todo ello por la mayor gloria de Dios, en esa actividad, como lo hicieron en Europa, por supuesto, pero también en el Paraguay, y hasta en Japón y en China, donde también hubo mártires jesuitas, en todo ese tiempo en que ellos viven dentro de la congregación de la Compañía de Jesús, tienen muy perfectamente claro que la voluntad y el deseo de ser mártires es parte de su profesión de fe como jesuitas. Y esto es seguramente lo que pensaron los mismos sacerdotes jesuitas que en México fueron martirizados. El dejarse matar literalmente. Conocemos las crónicas, por ejemplo, lo que aconteció en la Baja California Sur con los padres Tamaral y Carranco, quienes habiendo podido salvar su vida, teniendo la posibilidad de escapar del martirio, prefirieron seguir en él para poder imitar de manera más perfecta a Jesucristo. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son muy claros. Hay que conquistar espiritualmente las tierras de los infieles, que es lo que vinieron a hacer, y con palabras muy precisas, como si las dijera Jesucristo. San Ignacio se las transmitió a los jesuitas, los de este tiempo, como hoy en día los dos que lamentablemente han sido asesinados y que seguramente vivían conforme lo manda San Ignacio de Loyola, como los que fueron martirizados durante la época colonial en la Nueva España. Dice este texto de los ejercicios de San Ignacio de Loyola: quien quiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y de vestir como yo, en la pobreza, en la miseria. Así también ha de trabajar conmigo en el día y vigilar durante la noche. Porque, y esto es quizás lo más relevante y lo más importante que contienen y que dicen el gran mensaje de San Ignacio de Loyola a sus discípulos jesuitas: el que quiere venir conmigo ha de ser contento de morir como yo. Es decir, a los jesuitas los prepararon para el martirio. Por ello, los mártires, esos 20 mártires jesuitas de la época de la Nueva España, ninguno de ellos rechazó, ninguno salió corriendo. Los que pudieron salvar la vida prefirieron no hacerlo. Y están las crónicas que lo demuestran con toda claridad. Hay un libro que quisiera yo recomendarles antes de que terminemos el programa, que se llama precisamente El Noroeste de México: documentos sobre las misiones jesuíticas 1600-1769, escrito y recopilado por un jesuita, el padre Burrus.
Es un libro que editó hace muchos años la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es un libro además de grueso volumen, tiene casi 700 páginas y que contiene todos los documentos provenientes de las misiones jesuíticas en esta zona precisa del noroeste de la Nueva España, que repito, abarca Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y las dos entidades de la Baja California, de la península, y aquí se contienen todos los informes, todos los datos, todas las noticias que los jesuitas daban del avance en su labor misionera y también, por supuesto, todas las noticias del martirio que fueron sometidos sus propios compañeros. Los sobrevivientes narraban lo que había pasado y en todos ellos además coincide esta condición de que los jesuitas martirizados habían asumido voluntaria y quizá hasta gustosamente el martirio, por morir defendiendo la fe, por morir como Cristo había muerto. Esa es la idea que tienen los jesuitas, seguramente hasta hoy en día, como lo acabamos de ver, triste y trágicamente, pero que en la época colonial pues fue parte de este carisma que la Compañía de Jesús tenía para promover el evangelio en las regiones más pobres del país, los que tenían menor grado de civilización. Les reitero, el padre Burrus en la UNAM, las misiones jesuitas del noroeste de México, un libro capital, puro documento que habla y que narra la historia de los sacerdotes de la Compañía de Jesús en esa etapa tan difícil, tan compleja de la evangelización de las naciones originarias nómadas. Los jesuitas en realidad, pues, como dice el propio padre Burrus, son apóstoles de estas tierras. Eran hombres que vivían pensando siempre en Dios. Ahí se encontraban a Dios, dice el padre Burrus, en las montañas, en los barrancos, en los arenales, en los bosques, en todas partes estaba Dios y ellos estaban con él. El misionero, dice el padre Burrus, en estas tierras, era un hombre lleno de toda paciencia, lleno de toda bondad, intolerante, eso sí, con el pecado, como hemos visto, pero se olvidaba de sí mismo y de sus propios intereses y solamente vivía para la expansión de la gloria de Dios y para el bien de las almas que tenía encomendados. Parte de la historia, pues, que en un momento futuro platicaremos de la Compañía de Jesús en México, pero hoy quise, en homenaje a estos dos sacerdotes muertos, hablar precisamente de los mártires jesuitas en la época de la Nueva España. Y simplemente para terminar, y como ustedes bien saben por razones personales que disfruto, amo profundamente Los Cabos, Baja California Sur, yo sí he podido dedicarme un poquito más a profundidad a estudiar la vida de los padres Tamaral y Carranco, que fueron mártires jesuitas allá en San José del Cabo. Para ello pude escribir un librito en su momento, Conversaciones sobre Historia de los Cabos en Baja California Sur, en donde sí hago un minucioso análisis de cuáles fueron, primero, la actuación de los jesuitas allá en la Baja California Sur, segundo, por qué razón los pericués, los habitantes originarios, estaban tan molestos y tan enojados, tanto sí que se levantarán en armas y van a martirizar, a matar en realidad, a los padres Tamaral y Carranco. Y bueno, las razones de esta tragedia que sucedió allá en el siglo XVIII y que sin embargo pues se repite por lo visto hasta nuestros días en las personas de los jesuitas, pues están aquí explicados históricamente en este librito mío, que me atrevo a recomendarles, que trata, repito, sobre la historia de Los Cabos, Baja California Sur. Es una historia interesantísima, sobre todo en lo que se refiere a esta parte de la evangelización jesuítica. Es un ejercicio interesante de conocer cómo se trabajaba con estas naciones originarias nómadas. Pero amigas y amigos, les agradezco como siempre su amable presencia y primero Dios, la próxima semana regresamos ya con otro tema. Pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.